servicio, que dan su clase, estamos aquí atentos. También oramos por Ronald y Omar, que son una bendición para nosotros. Ellos son nuestra ayuda técnica, ellos siempre están detrás de bambalinas, pero pues el trabajo de ellos es impresionante. Entonces agradecemos a Dios también por eso. Y voy a esperar que ingresen más estudiantes y al final de la sesión vuelvo y les recuerdo lo del grado. ¿Listo? Entonces, nada, profe, ahora sí te dejo acá, pendiente, profesor Muchas Mauricio. gracias. Muchas gracias. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del trauma que produce la migración forzada. Y en la Biblia tenemos mucho material sobre el tema, porque la Biblia es la historia de un pueblo y sobre todo es la historia de un pueblo en migración. La familia original de Abraham que viaja a Canaán, eh, luego viajan a Egipto, de Egipto regresan a Canaán, se forma el Estado de Israel, luego el Estado de Israel se divide en dos partes y en la parte del norte migra hacia Siria de manera forzada, el sur migra hacia Babilonia de manera forzada. Y, y luego en el año 70 después de Cristo migra toda la nación hacia diversas partes del mundo, lo que tradicionalmente se llama como la diáspora. ¿Ya? Deme un instante que llegó el vendedor de mi cuadra. Muy bien, he cerrado la ventana, eso espero que filtre un poco el ruido. Entonces, la Biblia es la historia de un pueblo y un pueblo en migración. Y parte de esas migraciones es migración forzada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Hay personas, hay grupos humanos que migran para mejorar sus condiciones, estaban bien o relativamente bien donde estaban y migran de manera ordenada, con su pasaporte, por estudios, con contrato de trabajo, y otros migran en condiciones de persecución, en condiciones de mucha pobreza y sin tener a dónde llegar, ¿ya? Cuando son perseguidos en situaciones de pobreza o situación de guerra, a eso le llamamos migración forzada. La migración forzada en realidad implica una variedades de migración, situaciones muy distintas, ¿ya? Condiciones muy distintas y causas muy distintas. Entonces, si la migración en realidad es el motor de la historia, ¿ya? El ser humano, el Homo sapiens, migrando, construye la historia, hace la historia y llega a conquistar todo el planeta, ¿no? Y antes de empezar la clase, quisiera hacerle recordar, a pedido de Leticia, darles este Publicherry. No se olviden de marcar su asistencia en el sistema, porque solamente lo han marcado el 50%, ¿ya? Entonces, sí es importante que lo marquen para que puedan tener su certificado completo, ¿ya? Entonces, por favor, no se olviden de marcar su asistencia en cada clase, ¿no? Después de ese Publicherry, entonces, continuamos con nuestra clase. Me comentan que han dejado unas preguntas. La verdad es que no lo he leído, pero ya me comprometo a leerlo para la próxima semana. También Javier comentó al final de la reunión pasada de que uno de los links no funcionaba. Yo los he probado, pero los dos funcionan, ¿ya? De repente habría que ver qué dificultad está teniendo Javier o de repente otros participantes para abrir esos links, a ver, para poder darles una ayuda en ese caso respectivo, ¿ya? Muy bien, entonces comenzamos con nuestro Power. Las consecuencias de la migración forzosa. Hoy día nuestro texto va a ser el Salmo 137. Ese salmo tiene su canción en ritmo disco setentero. Lo canta el grupo Bonnie, ¿ya? No lo he puesto acá, no voy a ser que alguien se ofenda, pero lo encuentro como los ríos de Babilonia. The Rivers of Babylon.
Es una canción originalmente generada en el ritmo de reggae, adaptada a ritmo disco por Bonnie. La canción es Salmo 137. Es una canción muy bonita. Bueno, ¿qué es la migración? Les decía, según la Organización Internacional de las Migraciones, la migración forzosa es un movimiento migratorio, aunque puede ser impulsado por diferentes factores. Involucra el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción. La OIM observa que aunque no es un concepto jurídico internacional, este término ha sido utilizado para describir los movimientos de refugiados, de desplazados, incluidos los desplazados por desastres o por proyectos de desarrollo, y en unos casos de víctimas de la trata. A nivel internacional, el uso de este término es debatido debido al reconocimiento general de que lo que existe es un espectro continuo de diferentes grados de agencia o actuación por voluntad propia y no una mera dicotomía entre lo voluntario y lo forzado. Es decir, por ejemplo, si tenemos en mente los hermanos de Venezuela, eh, bueno, la mayoría de los que migran no han sido perseguidos directamente ellos o han sido amenazados para que salgan, para que migren. Hay algunos que sí han participado en las protestas y han sido amenazados y han salido, pero depende de la mayoría no. Entonces, también si pensamos en los hermanos centroamericanos que están migrando hacia Estados Unidos, algunos de ellos han sido amenazados por pandillas o delincuentes, sí, no todos. Entonces, por eso el desplazamiento forzoso, la migración forzada, es muy variada, bueno, como todo fenómeno humano. Aquí en este grafiquito que les comparto se ve qué países han aportado más migrantes en los últimos años. ¿Ya? Como pueden ver, el país que ha tenido más migrantes, el país que ha tenido más personas que han salido de su país ha sido Venezuela, con 5.100.000. De repente a estas alturas es más. Colombia, 3.024.000. Brasil, 1.897.000. Perú, 1.519.000. Sí, en los últimos 3 años del Perú han comenzado a migrar a miles de personas, ¿no? Básicamente hacia Estados Unidos. ¿Qué país? Bueno, la migración mayor en América Latina ha sido de Venezuela, aunque también hay una gran cantidad de migración centroamericana hacia México y Estados Unidos, ¿no? De la migración del pueblo venezolano, ah, la mayor parte se ha quedado en Colombia, son 2,5 millones de venezolanos que están en Colombia. Luego en Perú han venido para aquí 1,5 millones. De repente en este momento son más, ¿no? Colombia, Colombia y Perú son los principales lugares de destino de inmigrantes de Venezuela. Tanto así que yo tengo dos concuñados venezolanos, un concuñado y una concuñada. Bueno, pero de esa historia les contaré un poquito más adelante. ¿Hay migración forzada en la Biblia? Claro que sí, más de una, ¿ya? Vamos a hablar del Salmo 37 hoy día, esa es nuestra lectura de hoy, que es la migración forzada a Babilonia, más conocida en términos evangélicos como la cautividad en Babilonia. Originalmente el título era la cautividad en Babilonia, pero a lo mejor he preferido ponerle un término más actual, ¿ya? La migración forzada. Una vez más, el PowerPoint que ustedes, si lo han bajado, no es exactamente este, porque le he hecho algunos añadidos. Entonces, en unas horas le harán el cambio en la plataforma y ustedes podrán bajar este. Mientras tanto, miren el mío, por favor. Miren mi PowerPoint. Israel es una pequeña nación que inicialmente aspiró a construir una nación justa e independiente de las grandes potencias de su época. Las autoridades estaban seguras que vencerían a los grandes reinos que los querían dominar, ¿no?
Entonces Israel se caracterizó por ser, primero, el pueblo que sale de Egipto bajo el liderazgo de Moisés con la aspiración de construir una nación donde no haya pobres. ¿Dónde está eso? Está en las tres versiones de la ley, la de Éxodo, la de Levítico y la de Deuteronomio, pero sobre todo en Levítico se va a insistir en que no habrá pobres en Israel. Entonces es un pueblo de esclavos que aspira a ya no ser esclavos nunca más. Un pueblo pobre que aspira a ser nunca más pobre y a construir una nación justa. Claro que llegando y establecimos en Canaán, en primer lugar, Canaán estaba poblada y llegan y matan pueblos, matan familias, con otras se alían para que se queden ahí, ¿no? Y luego ellos mismos comienzan a crecer. Se acuerdan que David comienza a conquistar territorios alrededor, a quitarle sus tierras a otros pueblos. Es decir, comienzan como a pensar en crear una nación grande, más grande o un imperio, ¿no? No era la idea original, pero por ahí se van cambiando las ideas. Pero en general, Israel, digamos, en términos sencillos, fue un pueblo belicoso que no le tuvo miedo a los grandes y, y estaban seguros que su Dios, Yahvé, los defendería y les ganarían, ¿no? El reino de Judá en el siglo VI a.C., sin embargo, fue conquistado por el imperio babilónico. Digamos, en términos actuales diríamos que Babilonia era el nuevo orden mundial de su época. La élite de Judá había sido desterrada como castigo, es decir, fueron obligados a migrar, sufrieron una migración forzada hacia Babilonia. Y se ha producido un gran número de muertos, destrucción del Estado y pobreza, ¿no? Antes que caiga el reino de Judá, o sea, para ese momento, siglo VI a.C., Israel se dio en dos reinos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. El reino de Israel del norte es conquistado por el imperio asirio, el imperio del norte, y son forzados a migrar hacia Siria. Mientras que el reino de Judá, que es la denominación con la que se denomina la parte sur de Israel, una década después es vencido por el imperio babilonio, que estaba más hacia el este, y son forzados a migrar hacia Babilonia. En Israel se han quedado solo los pobres, sin organización, ni defensa, ni Estado, ¿no? Es un desastre nacional. Parte de los que emigraron regresarán 70 años después, cuando el rey Ciro lo autorice. ¿Se acuerdan quiénes son los dos héroes del retorno? Del retorno de la migración, o sea, de una nueva migración se va todo un grupo de familias muy grande, sobre todo de autoridades, son obligados a migrar a Babilonia, regresan 70 años después transformados. Muchos habían nacido en Babilonia. ¿Cuáles son los dos héroes de esa época que tenemos en la Biblia? A ver, concurso de conocimiento bíblico. Esdras y Nehemías. Muy bien, Julio dice Nehemías. Muy bien, exactamente. Son los dos héroes de esa época. Luego serían dominados por otros imperios, ¿ya? Y hasta que finalmente la nación de Israel desaparece en el año 70 después de Cristo, cuando el imperio romano arrasa con Israel. Y la mayor parte de judíos sale a la diáspora. Parece ser que se queda un grupo pequeño, ¿ya? Fue muy pequeño, y el resto se va por diversas partes del mundo. Entonces, este pequeño reino belicoso se enfrentó a Siria, perdió, se enfrentó a Babilonia, perdió, se enfrentó al Imperio Romano, perdió. O sea, ya no volvieron a ser realmente libres por mucho tiempo. Ya, tuvieron algunos pequeños momentos de libertad, pero muy pequeños, hasta su desaparición en el año 70 después de Cristo. ¿Quién es el Salmo 137? Que tiene como título Lamento de los cautivos de Babilonia, ¿no? Imagínense la situación, imagínense
que un país nos ataca, donde ustedes estén, nos ataca y su país es derrotado y usted tiene que salir con lo que tiene puesto, ¿no? Con lo que tiene puesto y con los hijos caminando. Algo así como las imágenes que vemos ahora de palestinos huyendo de la zona norte, ¿ya? Sale con lo que tiene puesto, con una mochila y con los niños caminando sin saber a dónde va a ir. Ah, que sí ha sido la experiencia latinoamericana, por ejemplo, en la zona rural de Ayacucho, en mi país, en Perú. También ha sido la experiencia en San Salvador y de repente en otros países alrededor, ¿ya? Y de hecho ha sido la experiencia aunque sin guerra, la experiencia de muchas familias venezolanas caminando por las pistas de Colombia, Ecuador y Perú, ¿ya? Entonces, en ese contexto, un contexto muy difícil, ah, es que se escribe este salmo. Quisiera que ahora me escriban por el chat cómo se sentirían ustedes caminando por las carreteras con su mochila, habiendo abandonado todo, y caminando con sus hijos pequeños por la carretera, no sabiendo exactamente a dónde llegar y sin que nadie los espere, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes? A ver, por favor, contribuyan en el chat. Han perdido la guerra, tienen muertos en su familia y desaparecidos, y solo les queda agarrar su mochila y caminar. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Desamparados, desanimados, agobiada? ¿Qué más? ¿Desanimados, tristes? ¿Triste, sin esperanza, sin confianza? ¿Desanimados, sin certidumbre, con hambre, abatido? ¿Preocupados, sin saber el mañana? Muy bien, entonces, en ese contexto se escribe este salmo. Es un salmo, como dice Eugenia, perfecto, muy bien, con muchas preguntas sin respuestas. Exacto, vamos a retomar más adelante lo que ahorita ha escrito Eugenia. En ese contexto se escribe este salmo que es espectacular, dramático, realmente dramático. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sión es Jerusalén, la Jerusalén idealizada. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén. Como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Vamos a verlo leer. Junto a los ríos de Babilonia, o sea, ya están establecidos en Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. No sabemos si de manera espontánea o con sorna. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos.
Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la pena. Muy bien. ¿Qué vemos en este salmo? Imagínense que usted ha migrado, en caso de Perú, de Ayacucho a Lima, con lo que tiene puesto. Además, no habla español, habla quechua. No habla español, lo habla muy poquito español. Llega a Lima, nadie lo recibe. En Lima todos le miran mal y solo le queda dormir en la calle con sus niños. Va a otras iglesias cristianas a pedir ayuda, mm, pero nadie le recibe. ¿Qué muestra este salmo? ¿Qué muestra este salmo? A ver, escriban en el chat. Laura dice agradecimiento. A ver, ¿ustedes ven agradecimiento? Elio dice dolor, mucho dolor. Nostalgia, desaliento, tristeza, resignación. Resignación. ¿Qué más? Alguien dijo agradecimiento. ¿Ustedes ven agradecimiento? ¿No? Incertidumbre. Ya no piensen en ustedes, sino qué ven ustedes en el Salmo. Muestra una especie de dolor, impotencia, nostalgia y deseo de venganza, claro, ¿no? Deseo de venganza. Es algo de lo que habitualmente en la Biblia hay varios referencias al deseo de venganza, solamente es algo que nosotros no acostumbramos reconocer que está ahí, no sabemos reconocer que es una experiencia humana, que también los creyentes podemos sentir deseo de vengarnos, ¿ya? Y hay deseo de venganza en ese salmo. ¿Qué más? Ujú. Muy bien, entonces rezamos. Muy bien. El trauma de la migración forzada. ¿Qué hace la migración forzada? Bueno, en primer lugar, la vida deja de tener sentido. La vida tenía un orden, pero ahora todo es confuso. Tuvieron que salir de sus casas y país obligados, dejando atrás seres queridos y lo que les quedaba. Donde van no consiguen trabajo, consiguen los peores y más riesgosos. Tampoco casa ni educación para sus hijos. Muchos mueren o desaparecen en el camino, como sucede, por ejemplo, cuando sobre todo población centroamericana atraviesa Chiapas rumbo a Estados Unidos, ¿no? Y hay una fuerte tendencia a deprimirse. Entonces, en el Salmo podemos ver eso, ¿no? La vida deja de tener sentido, es muy confuso, ¿no? Hay una enorme confusión y una enorme incertidumbre, ¿no? No sabemos qué sucede. Recuerden de que las autoridades y de repente el pueblo estaban convencidos de que Babilonia no les iba a poder vencer. En su lógica, al norte, o sea, el imperio asirio había vencido al imperio de Israel, al reino de Israel del norte, porque ellos habían pecado. Pero al sur no los iba a vencer porque Yahvé los iba a defender, porque recuerden que para aquel tiempo la guerra era una guerra de dioses, y Yahvé iba a vencer al dios de Babilonia. Estaban convencidos, y sin embargo perdieron. Entonces, todo se vuelve muy confuso. Como alguno de ustedes dijo, hay muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Y lo mismo sucede ahora con todo el grupo muy grande que está migrando a Estados Unidos, atravesando Centroamérica y México, ¿no? Entonces, van a ver que en todas estas características que vamos a leer, hay una fuerte tendencia a deprimirse. Segundo, reciben discriminación y maltrato. Lo que está pasando en el Salmo, que le dicen, cántanos, cántanos canciones de ustedes. No sabemos si en el Salmo eso es un pedido con sarcasmo o es un pedido sincero de,
cántenos acerca de ustedes, ¿no? Babilonia era una ciudad muy grande, cosmopolita, entonces recibían personas o pueblos, a familias de muchos pueblos, era un imperio muy grande. Eh, y este grupo se sentían maltratados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los migrantes forzados? A donde van reciben burlas, desprecio, calumnias, generalizaciones abusivas, son explotados laboralmente. Habitualmente se les acusa de ser causa de diversos males en las ciudades a donde llegan. Lo mismo sucede en las escuelas y los niños acceden a alguna. En América Latina hemos observado que ni siquiera sus hermanos en la fe están dispuestos a ayudarles. En caso peruano, la migración grande que hemos tenido ha sido la venezolana. Tengo más de 1,5 millones de venezolanos viviendo en Perú. Entonces, en cada época electoral, los candidatos, sobre todo de derecha, no solamente derecha, todo derecha, ofrecen eh, em, reprimir o sacar a los venezolanos. Los venezolanos son los culpables de todo. Si falta trabajo, es culpa de los venezolanos. Si hay asaltos, es culpa de los venezolanos, ¿no? Entonces, los migrantes, sobre todo los forzados, reciben son los chivos expiatorios de las cosas que sucedan, usados como chivos expiatorios por las autoridades políticas, ¿no? Para justificar su ineptitud o, en este caso de mi país, la incapacidad para tener una política migratoria ordenada, ¿no? Y tienen malas condiciones laborales. Porque no, mi concuñado se llama Esteban, él me contaba cómo al llegar al Perú lo contrata una empresa que limpiaba los tubos de desagüe en Lima y cómo a él lo bajaban, pero sin ningún uniforme, sin ninguna cubierta, nada de nada, con su ropa, lo bajaban al desagüe a limpiar a todos y él vomitaba abajo. Dice que él y lloraba de la frustración, ¿no? Son trabajos que habitualmente los peruanos no quieren hacer y el migrante que viene a sobrevivir, ese sí está dispuesto, al menos momentáneamente, a la llegada. Entonces, el que emigra de manera forzada tiene riesgos y peligros en el camino, ¿no? Debido a las condiciones en las que deben viajar, pueden sufrir estafas, extorsiones, abuso sexual a mujeres y niñas, sobre todo. Atraviesan las fronteras de manera ilegal, pagando cupos, atravesando trochas con niños en las manos. En este momento hay una crisis en el Golfo de Adén por los peligros que afrontan en ese lugar rumbo a Estados Unidos. Durante la pandemia, por ejemplo, mi concuñada, eh, ella iba y venía de Venezuela a ver a sus hijos. Ella aquí trabajaba, sus hijos pequeños estaban en Venezuela, ella es del llano, y atravesaba las fronteras que estaban teóricamente cerradas. Atravesaba la frontera colombiana, atravesaba la frontera ecuatoriana y llegaba a Lima, ¿ya? Todo eso es en base a cupos, a sobornos. Pero claro, tienen que cruzar la frontera con mucho riesgo. ¿No? Y eso que las condiciones de las fronteras en Perú, Ecuador, Colombia no son tan riesgosas como la migración de Centroamérica a Estados Unidos, que eso sí es muy, muy peligroso. Bueno, hay muchos muertos, ¿no? Entonces, en esas condiciones es que llegan a Babilonia. Y por eso esa incertidumbre, esa enorme tristeza que se ve en el Salmo 137. Ira y depresión manejables. Las familias pueden llenarse de tristeza, odio, resentimiento, que se vuelve contra sus hijos, pareja, ¿no? Es decir, hay mayor probabilidad de que haya una violencia en familias que emigran de manera forzada, ¿no? Ustedes han visto en el Salmo 137 cómo piden venganza contra Babilonia. ¿Y contra quién en particular? ¿No? O sea, el salmista quiere venganza. ¿Y cómo quiere ver la venganza? Lo grafica ah, de una manera muy concreta y dramática. A ver, escriban en el chat. ¿Cómo el salmista, qué es lo que le pide a Dios el salmista? Pide algo muy concreto. Pide algo muy concreto para su venganza. Quiere ver su venganza.
¿Qué pide? Que los niños se estrellen sobre la roca, ¿no? Imagínense. ¿Que castiga a los sodomitas? No exactamente, no pide castigo en general. No pide castigo en general. ¿Qué pide en concreto? ¿Qué pide en concreto? Ajá, no quiere escribirlo. Muy bien. Entonces el salmista quiere ver que los niños sean destrozados contra las rocas. Que los niños sean destrozados contra las rocas. O sea, imagínense ese nivel de ira y de venganza para querer ver eso. Pero eso es lo que le piden a Dios. Y queda registrado en Salmo 35, 37, y en otros salmos y en otros textos también. ¿Ya? No es algo que estemos acostumbrados a leer y estudiar en la Biblia, no porque la Biblia no lo tenga, la Biblia tiene varias historias violentas, varias, eh, sino que nosotros no estamos acostumbrados a reconocer que existe, a reconocer que está ahí, ¿ya? A reconocer que está ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia incluye llamados a la venganza contra niños. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué la Biblia, por qué Dios incluyó estos llamados a la venganza así de violenta contra los niños? ¿Por qué? ¿Por qué está en la Biblia eso? Ajá, creo que los agarré. Por el pecado de sus pueblos, ¿ya? Porque se lo merecen. ¿Qué pueblo se merece que sus niños mueran destrozados contra las rocas? ¿Qué pueblo se merece eso? Para mostrar cuánta maldad sale el corazón del hombre por el tiempo que se vivía. Dios es el que tenía juicio. Claro, Dios es el que determina de que los niños sean destrozados contra las rocas, ¿no es cierto? Porque se destruye una generación. Y la- es una cuestión de Dios. Dios decide que mueran así de feo y es decisión de Él. Ya. Pues, ¿por qué? ¿Por qué se incluye eso en la Biblia? Porque es una experiencia humana, ¿no? La Biblia no habla básicamente, no habla mucho acerca del cielo y la vida futura. La Biblia es un libro que habla acerca de la vida y la vida de un pueblo en particular y sobre todo de sus crisis, ¿no? La Biblia no es un libro que habla mucho acerca del cielo y del futuro, es poquito. La Biblia habla básicamente acerca de la vida y la vida a veces es así de violenta, sobre todo en pueblos pequeños y pobres frente a grandes imperios, ¿no? La Biblia es un libro de un pequeño pueblo belicoso que se enfrenta a los imperios del momento y, y que a la vez quería también construir su imperio. La complejidad del ser humano. Y por eso mismo es que se ve los diversos aspectos de la experiencia humana, la vida erótica, en Cantar de los Cantares, eh, los deseos de venganza y de ira, como este Salmo 137, pues son experiencias humanas, ¿no? ¿Los creyentes pueden desear venganza? Claro que sí, ahí está. ¿Los creyentes pueden desear la muerte de otros? Claro, sí, ahí está, ¿no? Entonces, las familias pueden llenarse de tristeza, odio, resentimiento que se vuelve contra sus hijos, pareja, pueden tener dificultad para digerirlos, porque no tienen el apoyo emocional de amigos, vecinos, familiares que se quedaron en su lugar de origen. Tampoco cuentan con ayuda profesional para procesarlos. Es común trastorno de ansiedad, depresión, con ideas suicidas y síntomas psicóticos, ¿ya?
Justamente estuve preguntando a un hermano de la iglesia. En la iglesia tenemos 3 familias venezolanas, y le preguntaba a uno de ellos por su migración, y me contaba lo mismo que mi concuñado, que es que por momentos puede haberse la idea del suicidio, de la muerte, por la depresión, ¿no? El vecino dice, Dios es el Dios que llama a dejar la venganza. Sí, exactamente. Y claro, en el Antiguo Testamento habla de que Dios es el que se venga. Ya, hay que ahí eh, matizarlo. Recuerden que hay o sea, la concepción de la divinidad va cambiando, ¿ya? Cuando Judá es llevada a Babilonia, Judá suponía, como todos ven en ese tiempo, de que los dioses eran locales, eran regionales. Entonces, Yahvé era Dios en Israel, no en Babilonia. Y es una de las cosas que más les frustraba, de sentir de que estaban solos en Babilonia, porque Dios se había quedado en Israel. Y porque para ellos Yahvé era un Dios local, ¿ya? Mm, Sin embargo, en Babilonia descubren que Dios también estaba con ellos, que Dios no estaba solo en Israel. Es algo no que descubren en manos del libro de discipulado, lo descubren porque lo experimentan en Babilonia. ¿Ya? Como muchas cosas acerca de Dios las descubrimos eh, en la vida, ¿ya? Y entonces el lenguaje es, eh, eh, a través de la Biblia hay una variación en la concepción de Dios, ¿ya? Entonces, cuando se dice que de Dios es la venganza, significa que tenemos un Dios que se venga, un Dios vengador. No exactamente, desde la perspectiva del Nuevo Testamento y de la perspectiva de los Evangelios y de la perspectiva un poco de Isaías, del profeta Isaías, que habla de un Dios de paz y un futuro de paz, ¿ya? Entonces, el Dios de la Biblia es siempre el mismo, no. Eh, eh, Conforme van pasando los siglos, la concepción de la divinidad va cambiando, ¿ya? Hasta que llegan los evangelios y hay una manifestación mucho más grande de Dios a través del anuncio de Jesús, ¿ya? Quieren profundizar más en este tema, lleven los cursos de Biblia, de sociedad bíblica. Tienen el curso de Antiguo Testamento, tienen el curso de Nuevo Testamento, ¿ya? Más de una vez leemos la Biblia como si fuera un libro plano, donde las ideas coinciden exactamente punta a punta, y no es así. Pero lleven los cursos de sociedad bíblica y van a ver de que, sí, sí, es un publisher. Lleven los cursos de sociedad bíblica y van a ver que eso les va a enriquecer mucho acerca de cómo leer la Biblia. Entonces, eh, eh, y les decía, hay ideas suicidas y hay síntomas psicóticos, es decir, la sensación de que les pueden perseguir o que oyen voces. Eso es por la profundidad de la depresión, ¿no? Mi concuñado me decía como en el tiempo final que estuvo en Venezuela, salió en la noche a comprar algo para sus hijas estaban pequeñitas. Ya era tiempo de mucho hambre en Venezuela, y llega a un lugar donde le venden, y total llega a casa y era un preparado con cal, no con harina. Y él le entró una enorme ira de que los hubieran estafado con comida, con lo único que tenía de dinero en ese momento, ¿no? 5, situación de pobreza. Ahí ya no hay mucho que decir, ¿no? Y esa experiencia de que Dios está ausente, ¿no? Para los israelitas, de una manera inexplicable, Yahvé fue vencido. Yahvé, en su concepción, el Dios en Canaán, lo que produce mucha confusión. O sea, en primer lugar, ¿cómo Dios fue vencido si Dios no puede ser vencido? Porque Dios es Dios aquí. El otro Dios es un Dios menor, ¿ya? Eso se llama la poliatría. Israel comienza pensando que Yahvé es su Dios, sí, pero más allá de Israel hay otros dioses, ¿no? La poliatría. Más adelante van a llegar a la convicción de que hay un solo Dios, pero eso es más adelante, siglo más adelante. Entonces, además, al ser forzados a la migración, abandonan la protección de su Dios, porque ellos piensan que Yahvé es territorial, como todos los dioses de su época. Además, han muerto y desaparecido sus vecinos, familiares en la guerra. Los que se quedan en Israel se han quedado sin Estado, en caos, con hambre y muerte,
una parte de los migrantes centroamericanos son evangélicos y el resto católicos, ¿no? O sea, y las personas oran, pero no obtienen respuesta de Dios. Los creyentes oran, pero no tienen respuesta de Dios. Es una cosa muy confusa, muy extraña. ¿A dónde se ha ido el Todopoderoso de Israel? En todos los tiempos de calamidad nos hacemos esa misma pregunta. Los pueblos lo responden de distinta manera. Y ahí les recomiendo la película El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, una película del año 66, siglo pasado, 1966, una excelente película producida después de la Segunda Guerra Mundial, donde se reflexiona acerca de dónde está Dios cuando sufrimos. Ingmar Bergman no es creyente, pero la reflexión de esa película es espectacular, es una película espectacular, es película, mírenla, está en YouTube. No es duro de matar, entonces no es una película rápida con mucha acción, es una película europea de la década de los 60, entonces es una película más de ritmo más lento, ¿ya? Pero ténganle paciencia, es una excelente película. Y como tarea tienen para esta vez ver María en Tierra de Nadie, ¿no? Es una película galardonada que les voy a compartir en este momento, un instante. A ver, les voy a compartir por unos minutos y pasamos al tiempo de las preguntas. ¿Verdad? Mejor le hago frente a salir adelante. Y primero Dios, mis hijos van a tener lo que necesitan. No tenemos que perder la dirección de la carretera acá. Ahorita tenemos que tratar de buscar algún camino que vaya hacia esta dirección y no perdernos de la carretera. ¿Verdad que hay que sonreír? Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he casado, vengo a ti. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Detienes en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
en esta zona fue asesinado mi hermano. El 1 de julio del año 2000. Las noticias sé que fue en esta zona porque decía que rodearon la caseta de la Rosera. Y fue aquí en Huistra donde lo asesinaron. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Es un pedacito de la película que tienen como tarea para esta semana y quise compartirles ese pedacito por la alabanza que cantan. ¿Han identificado qué canción es y de qué cantante? Es una canción muy famosa. Jesús Adán Romero, exactamente, ¿no? Sumérgeme. Entonces, Centroamérica tiene una presencia evangélica muy grande, muy fuerte, más que en el resto de América Latina. Y los desaparecidos, bueno, ese movimiento que ustedes han visto es de familiares de desaparecidos, básicamente que han desaparecido en el estado de Chiapas. Entonces, más adelante en el video, en el documental, se reúnen con autoridades de Chiapas. Y, y frente a muchos de esos son creyentes evangélicos, otros son creyentes católicos, y son hermanos nuestros que cantan nuestras alabanzas, le piden a Dios que aparezca su hijo, su hija, y Dios no responde, ¿no? Muy bien, pasamos un tiempo de preguntas a mano alzada. Preguntas, observaciones, quejas, comentarios. Levantar su manito digital para que les abran el micrófono. Muy bien, Félix, te escuchamos. Profesor, buenos días. Disculpe que no puedo prender mi cámara. No, no, pero pues. Yo lo estoy entendiendo un poco a usted, pero quiero tener claro, hay algunos pasajes de la Biblia, como los Salmos, en que la maldad ocurre la maldad, la justicia o la venganza, entre comillas, ocurre por mano del hombre. Pero hay textos, cuando la orden que Dios le da a Josué, por ejemplo, de hacer ese tipo de actos, cosas que en aquellos tiempos, ahora, ¿los niños eran inocentes? Obviamente. Pero para entender mejor lo que pasa ahora, estamos en el tiempo de la gracia, pero lo que pasa ahora, yo puedo entender que lo que pasa ahora, el caso de la película y muchos otros hechos que pasan en los países, yo siempre digo que estamos en un país donde estamos reyes, hay mucha paz aquí, comparando a otros países que hay la persecución, etcétera, ¿no? Pero para tener claro, el tema de la venganza, el tema bíblico, el tema de José, era orden de Dios. En estos tiempos, todo lo que pasa, lo que están llorando, ya no es cosa de Dios, sino del mismo hombre, para hacer, no sé, para no irnos en cuanto a de la enseñanza teológica de cómo Dios obraba en aquellos tiempos. Esa es mi pregunta o mi duda, profesor. Gracias. Gracias, Félix. Sí, es una pregunta que se están haciendo todos. Sí, lo que pasa es que si decimos que Dios lo mandó
en ese tiempo Dios mandaba matanzas, pero el dolor que produce es responsabilidad del hombre, no del que mandó la orden, sino del que ejecutó. Ya, bueno, eso no tendría, en realidad no sería muy coherente. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay órdenes de Dios de matanza? Que hay varias de tipo. Pero también hay lo contrario, o sea, hay deseo de construir una nación justa sin violencia, por ejemplo, el proyecto de la ley mosaica. También hay aspiraciones a una paz total, por ejemplo, en la profecía de Isaías, ¿no? Sin guerra de ningún tipo, ¿no? Eso está en Isaías, pero Isaías vive siglo después de Josué. ¿Por qué Dios manda ahí? Lo que pasa es que la concepción de Dios de ese tiempo lo permitía, así se interpretaba a Dios, ¿ya? Nuestra concepción desde los evangelios acerca de Dios es distinta. Ahora, ¿por qué? Porque Dios ha cambiado. Bueno, eso en las iglesias evangélicas eso sería una herejía, decir que Dios ha cambiado. Nada más bien, nosotros afirmamos que Dios no cambia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha cambiado? Es nosotros, o sea, la forma en que nosotros concebimos a Dios. Eso se ha cambiado, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla acerca de cómo nosotros concebimos a Dios y cómo eso ha ido cambiando. Sí, claro que sí, ¿no? ¿Eso es factible? Bueno, yo les he recomendado muchas veces, lleven el curso del Antiguo Testamento, de aquí, de Sociedad Bíblica, eso les va a enriquecer mucho su lectura de la Biblia. En el mismo curso de discipulado en la iglesia enseñamos que en la Biblia hay una evolución, Dios se va mostrando cada vez de una manera más clara. Dios se va mostrando de una manera cada vez más clara. Y eso decimos en discipulado, y es la verdad, ¿no? Es lo que yo les estoy diciendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿Abraham cuánto conocía de Dios? Casi nada. Sí, pues la formación religiosa de Abraham era de Ur de Caldea, era de los caldeos. ¿Cuánto conocía el de Abraham de Dios? Casi nada. Entonces, el Dios de Abraham no es el mismo Dios que anuncia Jesús, ¿sí? Porque Dios se va descubriendo, Dios se va manifestando a través de los siglos, ¿ya? Como digo, eso lo enseñamos en discipulado, ¿ya? Profesor, para tenerlo un poquito más claro, disculpe la pregunta. Sí. Cuando yo llevo al curso llevo al diplomado en Ciencias Bíblicas Antiguo Testamento, ¿Ya? y uno de los profesores nos decía que los judíos, en su tiempo, para atribuir al mal, siempre le echaban la culpa al diablo, ¿no? El diablo en realidad casi no aparece mucho en el Antiguo Testamento, Exacto. valgan excepciones, pero era la concepción entre comillas, echarle la culpa al diablo o lo malo que pasa al diablo. Ahora, pero para entender esto, por ejemplo, cuando textos como Primera de Samuel 15:3, cuando le dice, por medio de Samuel a Saúl, le dice, ve y mata mujeres y niños. Félix, te pido que seas muy, muy preciso, muy cortito, Ya, porque ok. están esperando otras zonas Sí, participar. ok. Textos como eso, Samuel le da la orden a Saúl, pregunta, ¿es lo que Samuel entendió o es Dios le dijo así? No sé, gracias. Gracias, Félix. Sí, no recuerdo el texto, pero sí, para cerrar ese tema y pasar a la pregunta de Primera Alexis, Samuel de los dos que 15:3. han tenido, ¿ya? Sí, en el Antiguo Testamento casi no hay Satanás, ¿ya? Y el único Satán que aparece es el de Job, que no es el opositor a Dios, sino que es un servidor de Dios, el Satán de Job. Es una cosa extraña, sí, porque estamos acostumbrados a leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo, pero el Antiguo, como le digo, tiene otra concepción. El Antiguo Testamento es un libro eh, judío que representa 6 siglos de historia, 4 siglos de historia, entonces tiene también dentro suyo concepciones distintas. Hay referencias a Satanás en algunos libros proféticos, pero que son los últimos en escribirse.
¿ya? Pero no nos vayamos por ahí, tratemos de quedarnos con el tema de ahora, ¿ya? Y les recomiendo entrar al diploma de Antiguo Testamento. El tema de la maldad siempre va a ser un tema complejo, siempre es un tema complejo. No hay una respuesta sencilla al tema del mal, ¿no? Muy bien, Alexis, te escuchamos. Sí, buenos días. Sí, y la pregunta sería, yo quiero hacer una pregunta, y es que con respecto a la migración, yo creo que Daniel 12 habla sobre eso, dice que en los últimos días muchos correrán de aquí para allá, quizá por el contexto, quizá no sea una buena, ¿verdad? Quizá interpretación, pero tiene sentido. También la pregunta sería, ¿qué, ¿cómo debe la iglesia abordar eh, esta crisis? Porque es una crisis, por ejemplo, los que vivimos en Estados Unidos, sabemos la crisis que hay en la frontera. Entonces, yo estaba leyendo un autor que él dice que esos migrantes son los nuevos peregrinos. Él lo enfoca como los nuevos peregrinos. ¿Qué traen? Traen una fe, traen valores familiares. O sea, porque aquí en Estados Unidos, quizás muchos de ustedes porque no viven aquí, pero aquí moralmente, aquí la sociedad estadounidense se está desmoronando moralmente. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo la iglesia podría abordar esa crisis? ¿Cuáles son los mecanismos que podemos usar? Porque esas personas que usted dice están en las iglesias aquí, tanto hispanas como norteamericanas. Personas que vienen con traumas, personas, mujeres violadas, niños violados. O sea, son cosas que quizás en otros países, en el momento, no es que no pasa, pero no se está viviendo así como se está viviendo aquí. ¿Cuál es el abordaje que debemos tener nosotros como iglesia aquí? ¿O qué debemos hacer para solucionar y apalear un poco eso? Muchas gracias, Alexis, por tu Gracias. pregunta, y justamente lo que viene a continuación es respuesta a tu pregunta. Entonces, regresamos al Power para seguir con la clase y responder a la pregunta de Alexis, que seguramente también es la pregunta de muchos de ustedes, ¿ya? No dejen de ver la película María, Tierra de Nadie, cómo ayudar a manejar el trauma de la migración forzada. Ya nos quedan 50 minutos, no, 40 minutos. En primer lugar, compartir la palabra, la fe y la unidad. Esta es la oportunidad, lo que menciona justamente Alexis, de demostrar que somos un pueblo y que tenemos un mismo espíritu, que nos une un mismo espíritu. Y la oportunidad de priorizar lo sobrenatural del Evangelio por encima de nuestras diferencias. Compartir la palabra, la Santa Cena, que es símbolo de unidad y de esperanza. ¿No? Es la oportunidad de compartir la palabra, la fe, la Santa Cena en unidad. Dejar de lado las diferencias denominacionales, ¿no? Dejar de lado si es católico, evangélico, y compartir la palabra que nos une. Más de una vez entre creyentes mismos nos peleamos discutiendo a ver quién tiene la verdad, quién tiene la interpretación, la verdad verdadera, de cómo se lee la Biblia y quién es Dios y cómo es Dios. Pero recibir migrantes en la ciudad, en la iglesia, es la oportunidad de mostrarte que en realidad sí somos uno en espíritu de verdad y sí nos une la palabra de Dios en unidad. Lo que es un reto grande porque en realidad entre evangélicos vivimos muy distanciados unos de otros, ¿ya? Hay iglesias evangélicas donde no puede venir ningún otro predicador o maestro, hermano de otra denominación, porque los otros son pecadores. Mi denominación es santa y los demás son creyentes con las justas, entonces no deben venir para acá, porque nos contaminan. Imagínense si hasta ese nivel de diferencias tenemos entre nosotros mismos. Entonces, compartir la palabra, la fe, la unidad. ¿Qué implica eso? Integrarlos de manera creativa. No solo es cuestión de invitarlos a nuestro culto, sino presentarlos como individuos y familias, darles una bienvenida. ¿Ya? Algunos han formado nuevos hogares en el camino y quieren formalizarlos, pero no tienen las facilidades consulares ni el dinero para hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Los bautizamos?
están conviviendo, no se han casado. Dejaron a su pareja en Venezuela, tienen otra familia, que la han construido en el camino, tienen 3 años, 4 años, 5 años, tienen una pareja con 2 hijos. ¿Los bautizamos? ¿Pueden servir en la iglesia? ¿Pueden participar en la Santa Cena? ¿O les ponemos como condición para que sirvan y participen en la Santa Cena que primero se casen? Pues no pueden casarse, todavía están casados en Venezuela. Van a ver los papeles para casarse, por ejemplo, mi concuñado y mi cuñado fueron a averiguar los documentos para casarse, les piden documentos que mi concuñado tiene que pedir en Venezuela, no lo puedes pedir a través del consulado, tiene que ir a Venezuela. Pero no hay dinero para viajar a Venezuela, pero esos documentos. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, en mi iglesia, Nazareno, de Humacoyo, el distrito de Humacoyo, tenemos 3 familias venezolanas. Pero uno de ellos no son casados. Él tuvo una familia en Venezuela, no estaba casado, estaban conviviendo. Y aquí no puede casarse porque no hay forma de que los documentos se tramiten desde el consulado, ¿no? Otros consulados sí lo tienen. Consulados peruanos uno puede casarse en el extranjero, pero el gobierno venezolano no tiene ese servicio hasta donde he entendido. Entonces, ¿qué puede hacer el pastor? ¿Les permite servir o no? ¿Les permite servir la Santa Cena o no? Bueno, ahí viene pues la pregunta difícil. ¿Qué hacemos? Según nuestra tradición evangélica, no pueden servirse de la Santa Cena porque son convivientes. No pueden servir en la iglesia porque son convivientes, están en pecado. ¿Qué hacemos? Y yo pienso de que lo que hay que ver es la intención, la sinceridad y la vida de la familia. Cuánto están haciendo, cuánto están tratando de vivir conforme al Evangelio de verdad, aún en las limitaciones que tienen, ¿no? Entonces hay que integrarlos. Como iglesia tenemos que integrarlos e integrarlos de manera creativa porque en realidad su situación es muy particular, ¿no? Significa que vamos, alguien puede decir, ya, pero si los recibimos acá, si les permitimos servir Santa Cena y no son casados, todos van a querer convivir y nadie se va a querer casar, ¿no? Pero no, pues no hay que poner las cosas en blanco y negro, ¿no? Los peruanos que están aquí pueden casarse, claro que pueden casarse. Extranjeros que con su consulado no les tramitan los papeles, esa es otra situación, ¿ya? Entonces hay que integrarlos de manera creativa, siendo flexibles, ¿ya? ¿Eso puede ir contra la tradición de la denominación? Sí, sí. Pero bueno, ahí nuevamente hay que preguntarnos, bueno, ¿qué cosa es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿A qué nos invita el Evangelio? En esta situación nueva y difícil, nueva y compleja, que nos hace preguntas nuevas y a las que deberíamos darles respuestas nuevas, ¿no? Siguiente, ayudarles a conseguir trabajo y ayuda económica. Presentarlos, promoverlos, aplicarles las condiciones locales, son labores importantes. Además, pueden estar sobrecalificados para los trabajos, lo que aumenta su frustración. Averiguar qué servicios de ayuda existen en tu ciudad. Habitualmente son servicios católicos y hay que coordinar con ellos, como por ejemplo levantar ofrendas habituales. Entonces, por ejemplo, en mi iglesia, a la familia que son pareja conviviente, sí, se les ha bautizado y sí, el hermano es el líder del grupo de adolescentes, que es líder de mi hijo menor, ahí en el grupo de adolescentes de la iglesia. Entonces, y le va muy bien, ¿no? Le va muy bien, ¿ya? Entonces hay que ayudarles a conseguir trabajo también y a contactarlo con servicios de ayuda, ¿ya? Ahora me dirán, pero ¿y si me tocan personas mentirosas, falsas, malagradecidas, delincuentes? Claro, es que hay que tener cuidado de a quiénes ayudar, o sea, hay que hacer un filtro,
y hay que tener prudencia también en cómo se ayuda. Le va a abrir su casa a migrantes, hágalo, pero tome todas las medidas de precaución, ¿verdad? Ayer estaba atendiendo a una pareja que atendieron a sus familiares. Bueno, la esposa es peruana, el esposo es venezolano, recibieron a la familia de él de Venezuela y ayudaron al hermano, y la familia del hermano, bueno, el hermano tiene comportamientos delincuenciales, ¿ya? Entonces han tenido problemas porque los llevaron a su casa y ahora no pueden, o tienen dificultad para sacarlos. Le prestaron el carro para que taxee y ha maltratado el carro. Pero no tenían ningún contrato escrito, ¿ya? Entonces, hay que ayudar. El evangelio es compartir con el que necesita, ¿ya? Pero hay que hacerlo de manera ordenada y sistemática, ¿ya? Ordenada, prudente y sistemática. ¿Quiénes pueden ayudar a ordenar eso? Sobre todo son las trabajadoras sociales, ¿ya? Las trabajadoras sociales tienen la formación profesional para que esta ayuda sea lo más prudente, ordenada y legal posible, ¿ya? Yo sé que hay hermanos de buen corazón que simplemente comparten y está bien. O sea, si es compartir víveres, darles víveres, es algo logísticamente más sencillo. Pero si ustedes van a llevar migrantes a su casa, eso es más complejo, ¿no? Entonces hay que tener la medida, tomar las medidas respectivas, tomar medidas preventivas, hacer firmar papeles, no es ser malas personas, no es ser malos clientes. Es ser prudente para que usted pueda seguir ayudando y para que nadie se vea perjudicado en su casa por su intención de ayudar, ¿no? Entonces, justamente ayer estaba atendiendo en el consultorio a una pareja que, que ayudó, trajo familiar, ¿eh? Trajo familia de un familiar a su casa y ayer estaban en problemas muy grandes. Hay que orientarles hacia los servicios sociales y de salud. Muchas veces las migrantes necesitan comprender cómo funcionan las escuelas públicas, ¿no? Cómo inscribir a sus hijos en los colegios públicos, cómo funciona lo que en el Perú se llama el Seguro Integral de Salud, que es el seguro público, del Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, le llaman en otros países, ¿no? En el Perú, que yo sepa, los migrantes tienen acceso a este Seguro Integral de Salud, pero hay que explicarles cómo funciona. También hay que ayudarles con los servicios migratorios, con dónde están los centros médicos, inclusive los centros de emergencia mujer, que son los lugares donde se ponen denuncias por violencia hacia la mujer y las niñas. Y también los centros de salud mental comunitarios, ¿ya? Los centros de salud mental comunitarios en el Perú son centros desconcentrados del Ministerio de Salud, algo así como oficinas desconcentradas de los hospitales de salud mental, ¿ya? Son servicios nuevos, en realidad muy nuevos, que hay en la mayor parte del Perú, pero que aún son pocos, ¿ya? Entonces, el directorio está en internet para los peruanos que estén interesados. Son servicios que funcionan en base al Seguro Integral de Salud, es decir, gratuitos para quienes tienen SIS, y eso hay que explicarles o hay que averiguar, hay que acompañarlos para que usen los servicios, ¿ya? Entonces, no es que todo es darles dinero o alimentos, no, hay que conectarlos a los servicios que ya existen, ¿ya? Y recuerden que algunos pueden venir con trastornos, con enfermedades crónicas o trastornos mentales, mucha ansiedad, mucha depresión, ideas suicidas. Hay que valorar su cultura y compartirla, ¿no? Por ejemplo, en la reunión de matrimonios, yo les he contado a ustedes que mi esposo y yo somos los coordinadores de matrimonios en la iglesia, y tenemos 3 parejas venezolanas. En general, en la iglesia, la mayoría somos migrantes. Muchos han venido del norte del Perú, otros de Lima, 3 parejas de Venezuela, ¿no? De las 3, 2 parejas están muy comprometidas con la congregación. Pues, ¿por qué les contaba eso? Ya, porque cuando en la penúltima reunión de matrimonios, el grupo de venezolanos trajo unas arepas y otras cosas que no recuerdo cómo se llaman, muy ricas, ¿no? Muy ricas. Y entonces, hay que tener actividades donde pueda compartirse, ¿no? Compartirse los aportes culturales, como por ejemplo la comida,
¿ya? Darle la oportunidad de que compartan su comida, sus historias, sus costumbres, y donde puedan sentir que eso es valorado. Y Javier nos dice también, los migrantes deben conocer, respetar y valorar la cultura a las que llegan. Sí, claro, definitivamente. ¿Ya? Estamos ahorita hablando de cómo ayudarlos y claro, como bien nos ha mencionado Javier, el migrante tiene que adaptarse, tiene que respetar las normas. Definitivamente eso, ni vuelta que darle, ¿ya? Muy bien. Alexis de repente nos quiere comentar algo desde su experiencia en Estados Unidos, o algunos de ustedes quiere comentar algo para luego pasar a hacer un ejercicio. Comentarios, experiencias de ayuda a migrantes. Javier, le abren el micrófono a Javier, ¿quiere comentar algo? Gracias, hermano. Buenos días. Buenos días a todos los hermanos. Yo quisiera comentar un poco de mi experiencia personal. Yo viví 28 años en Guatemala. Fui a estudiar a un seminario, al Seminario Teológico Centroamericano, ahí en Guatemala. La ventaja que yo tuve es que yo llegué directamente a una iglesia, ¿verdad? No llegué como migrante, pero sí llegué a estudiar. Bueno, de alguna manera estaba migrando, ¿verdad? Pero llegué a una estructura, ¿verdad? Donde ya estaba formada el seminario, ahí me recibieron, me asignaron una iglesia y para mí fue un poco más fácil adaptarme a la cultura, a la sociedad y dejar un poco lo que yo tenía aquí en Ecuador, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez es un poco más fácil cuando uno ya llega en esa condición, ¿verdad? Yo llegué en una condición de evangélico, yo iba a una iglesia evangélica y para mí fue un poco más fácil, ¿verdad? Recibir algún tipo de ayuda que necesita en el momento. Yo creo que el problema muchas veces de los migrantes es que llegan y no conocen a nadie, ¿verdad? No tienen una estructura que los acoja, ¿verdad? Yo regresé aquí a Ecuador hace 4 años más o menos y yo encontré una sociedad diferente a la que yo dejé cuando me fui en el año 92. Hay muchos migrantes, especialmente migrantes venezolanos, que, bueno, yo escribí eso hace un momentito porque yo veo en algunas personas que son migrantes venezolanos que no respetan el ambiente en el que están, ¿verdad? No valoran la cultura y quieren imponer cosas que no están bien, ¿verdad? Que probablemente para ellos están bien, pero aquí no, ¿verdad? Entonces, creo que la mayoría de veces hay un tipo de rechazo en contra de estas personas, ¿verdad? Porque no se adaptan a la cultura en la que están y no respetan la cultura en la que están, ¿verdad? Yo creo que ese es el principal problema de ellos. No sé qué experiencia tienen en los demás países. En Guatemala no hay muchos migrantes venezolanos. Ahora no sé cómo están. Me parece que hay más que hace 4 años. Pero creo que ese es el principal problema, ¿verdad? Llegar a una cultura y no adaptarse y no respetar y no valorar la cultura a la que llega. Muchas gracias, hermano Mauricio. Gracias, Javier. Julio quiere compartirnos algo. Sí, muy buenos días a todos los compañeros, profesor. Bueno, yo estoy ubicado en Pasto, es al sur de Colombia, ya la frontera con el Ecuador. Y el desplazamiento de venezolanos ha sido muy fuerte acá, por eso mismo, porque ellos pasan al Ecuador a trabajo y de allá pues el pago es en dólares. Pero realmente se ha tenido una experiencia muy difícil, ¿no? De poder eh, entender la cultura de ellos. Y no solamente entenderla, sino que lograr hacer que ellos tengan en cuenta que pues han llegado a un país completamente diferente. Y creo que pues ahí es donde es importante nosotros dar a conocer el Evangelio como el mecanismo que nos puede unir a todos independientemente a esa cultura y a las tradiciones que en cada uno de los países hemos desarrollado. Entonces nosotros lo que hemos hecho que nos ha servido de experiencia, porque nosotros como iglesia trabajamos con un albergue, es el hecho de hacerles ver que pues en Cristo podemos unificar nosotros criterios y conceptos. Y entre otras cosas sirve también ahí como
observar quién realmente necesita ayuda, porque son miles los que pasan, pero ya hay personas que vienen es simplemente con una vida de mendicidad, siempre buscando en todos los países donde ellos pueden encontrar fácil recursos y ayudas. Acá pues en el albergue, por ejemplo, hay una gran dificultad porque ellos si no les gusta la comida, por ejemplo, que acá se prepara, ellos se enojan, ¿no? Y ellos dicen, no, pues a nosotros el Estado nos protege, el Estado da recursos, cuando no han entendido que es una iglesia que con su esfuerzo está apoyando el albergue porque no hay ningún recurso de parte del Estado. Entonces, es realmente en este tiempo eso de poder ayudar al inmigrante, es algo en lo cual requiere, pues decimos nosotros en nuestro argot, mucho discernimiento, pero también lo que usted decía, profesor, interesantísimo eso, o sea, personas que tienen el conocimiento no solamente en la experiencia, sino también en la academia de quién realmente necesita la ayuda, y el trabajador social, entonces, ahorita que usted estaba hablando, decía, eso nos falta a nosotros, nos falta tener trabajadores sociales para poder identificar esas causas, porque generalmente lo hace, es un coordinador que llama acá de obra social, pero pues él no tiene ese conocimiento para poder identificar entonces todo ese tipo de situaciones. Ese sería mi aporte y muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Julio. Sí, Heraldo quiere decir algo. Sí, muy buenos días a todos, hermano, muy buenos días. Bueno, añadiendo, ¿verdad?, a lo que los hermanos han aportado, yo justo vivo acá en Guatemala, en la frontera con México. Entonces, es un área bastante aglomerada por migrantes. Hay fechas donde sí se llena y recuerdo años anteriores. Entonces, de manera general, en la región donde yo vivo, el departamento de Huehuetenango, entonces ahí se tiene la idea de que los migrantes son unos delincuentes o que los migrantes son ladrones, algunos son asesinos. Entonces, por tal razón, muchas personas no reciben, no alojan a los migrantes. Y pues por uno o por dos pagan todos, porque también creemos que como iglesia, nosotros creemos que hay migrantes que sí se comportan o tienen un comportamiento regulado, que incluso algunos que son cristianos son temerosos del Señor, pero sin embargo están los que son abusivos, pues de que van pidiendo ayuda y si no les dan una ayuda, pues ellos comienzan a hablar mal, les mienten hasta un montón de cosas, vulgaridades a las personas. Entonces, ahora tengo una pregunta. En este caso, como iglesia, ¿qué es lo que deberíamos nosotros como personas ya tal vez con un conocimiento tal vez un poco más amplio en cuanto a la consejería? ¿Cómo deberíamos nosotros ayudar a que la iglesia pudiera alojar o ayudar a los migrantes? Porque en mi caso yo vivo en la frontera y es un área donde hay de verdad, muchas personas colombianas, peruanas, salvadoreños, hondureños, entre otros, que van hacia Estados Unidos. Entonces, no sé si hubiera algún dato importante como para poder compartir con la iglesia cuando nosotros tengamos la oportunidad. Y también nosotros, yo les comparto que como iglesia, donde yo vivo, siempre tratamos de ayudar a los migrantes, pero de repente se evalúa el caso, porque hay casos que son muy importantes, la ayuda, y hay otros que simplemente ya lo utilizan como negocio, porque van a una vuelta, después a otro cierto tiempo ya los ve uno otra vez, entonces ya lo utiliza como negocio y de verdad la gente aquí en Guatemala es muy bondadosa, pero a veces retiene la ayuda por lo mismo, de que a veces abusa. Sí, Gracias, sí, hermano. gracias, Heraldo. Bueno, los tres han dicho cosas muy importantes. Yo diría que hay que mirar la experiencia católica. La Iglesia Católica es la que tiene mucho más experiencia que nosotros evangélicos en el tema de ayuda social, ¿no? Los evangélicos en América Latina, por nuestra forma de ver el evangelio, hemos puesto el énfasis en el cielo y en la vida posterna, la vida después de la muerte.
y hemos descuidado mucho la solidaridad. La Iglesia Católica tiene mucha más experiencia en eso, entonces yo diría, miremos lo que hace la Iglesia Católica, a ver en qué medida nosotros podemos aprender esa experiencia, o también podemos aliarnos con ellos, porque ellos ya tienen una estructura y tienen también su propia agencia de desarrollo ligada a la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan cómo se llama la agencia? Cáritas, ¿verdad? Cáritas es una agencia de desarrollo mundial de la Iglesia Católica. Ellos tienen una experiencia muy grande en diversos temas. Entonces, podemos acercarnos a Cáritas y decir, mira, nosotros queremos colaborar, queremos aprender, la verdad es que no tenemos experiencia en esto, pero dinos en qué podemos colaborar y ponerse a disposición de Cáritas. Cáritas hay en todos lados. Y debe haber alguna línea de ellos que trabaja el tema de la inmigración, ¿ya? Entonces piensen en Cáritas, ¿ya? Y pueden acercarse a la parroquia del lugar a preguntar a ver qué experiencia, qué parroquia cercana tiene algún trabajo. De repente no hay necesidad de crear algo nuevo en mi congregación, de repente podemos apoyar lo que ya está haciendo la parroquia del lugar. Hay iglesias evangélicas que apoyarán, entonces iglesias evangélicas dirán, no, mira, nosotros con católicos no hablamos. En realidad no es una buena actitud, pero acá Elio menciona también compasión. Ahí está. A ver, no sé si compasión, yo he colaborado con compasión muchos años aquí en Perú. Al menos acá en Perú no tenían nada relacionado con migrantes. No sé si en sus países lo tendrán. Como compasión es un paquete estandarizado a nivel mundial. No sé, sería cuestión de preguntarles a ver si Compassion podría apoyarles. Lo veo un poco difícil, pero a ver, toquen la puerta y pregunten a ver si Compassion puede apoyar. Compassion y Cáritas de la Iglesia Católica tienen perfiles muy distintos. ¿Ya? Cáritas es más una agencia de desarrollo y Compasión más bien es una ONG con un perfil más de beneficencia. ¿Ya? Entonces, tienen dos perfiles muy, muy distintos. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer la iglesia? Una opción es alojar, y sí es la opción más compleja, ¿ya? Más sencillo me parece la opción de distribuir alimentos, aunque eso implica un nivel de inversión. Otra es el hecho de orientar. Orientar es bastante, ¿ah? No piensen que todo tiene que ser alojar y dar de comer, no. Orientar, sentarse con ellos, explicarles dónde están las instituciones, dónde está el mercado, dónde están los colegios. Eso es bastante también, ¿ah? ¿Ya? Y por otro lado, atender a los niños, ¿ya? Si no tienen dinero para dar de comer, si no tienen un lugar seguro para alojar, si quieren ir de menos a más, lo que yo diría que es lo más prudente, entonces pueden, por ejemplo, tener guarderías para niños y hacerles una especie de escuela dominical, atenderlos, darles de comer, hacerlos jugar, mientras que los padres están buscando en qué trabajar, sus averiguaciones, etc. ¿Ya? Y pienso que sí vale la pena que se apoyen en trabajadores sociales, porque todo esto que hagan tiene implicancias legales, ¿ya? Entonces, y hay que saber elegir, como se bien han dicho, a quién ayudar y a quién no. En los migrantes hay personas buenas y personas malas, sí, siempre, ¿ya? Aquí, yo básicamente, mi experiencia con migrantes venezolanos ha sido buena, ¿ya? Salvo una vez en el parque, un niñito se puso a decir que ellos se habían venido a conquistar el Perú, no sé. Después, mi experiencia en general ha sido buena. Pero que han migrado delincuentes junto con todo el grupo, claro que sí, son igual de acá. Que ha migrado gente que vive en la indigencia, sí, también, indudablemente, ¿no? Eso, como creyentes, hace que no compartamos, no, claro que no nos limita. Sí, lo que sí sucede es que tenemos que saber elegir, ¿no? Definitivamente. Por eso pienso yo, para eso están los trabajadores sociales. Si la iglesia no cuenta con trabajadores sociales, en Internet siempre hay recursos para saber cómo ejecutar esas labores de ayuda, ¿no?
Laura dice, de acuerdo con el hermano Javier, en México la iglesia hace tortas y lleva agua y ellos en ocasiones las tiran, entonces los hermanos ya no quieren apoyar. Sí, lo que pasa es que, como digo, hay que apoyarse en trabajadores sociales, ¿no? Y no hay que desanimarse, ¿no? No hay que desanimarse. Solamente que hay que elegir mejor, ¿no? Me parece que Heraldo quería decir algo más. Levantó su manito digital. Bueno, no, ya, muy bien. Entonces, no hay que desanimarse. Normalmente, las personas que se desaniman son personas de buen corazón que fueron a compartir de buenas a primera, ¿no? Pero sí, digamos, como esta crisis migratoria es grande, es muy grande, en realidad hay que entrar preparados. Hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo, son de que hay que estar preparados, ¿ya? Y sabiendo que algunos pueden, sabiendo que algunos pueden rechazar. Ahora, también es importante evaluar qué es los migrantes que están ahorita en mi ciudad, qué es lo que necesitan. Y a los que yo puedo ayudar, qué es lo que necesitan. Yo les puedo llevar lo que yo quiero compartir, pero puede ser que no sea lo que ellos están buscando, ¿ya? Y esa es la labor justamente de trabajador social. El trabajador social va a preguntar eso, va a fijarse eso. Bueno, nosotros queremos compartir esto, pero ellos, ¿qué es lo que están buscando ellos? ¿Ya? Entonces, muy bien. Yo quisiera a continuación hacer con ustedes un ejercicio. Hemos estado hablando hasta el momento en aspectos más racionales de cómo hacer la ayuda, cómo planearla, y hemos hablado también de depresión y de violencia y de cómo, pero hemos hablado acerca del asunto. Yo quisiera ahora hacer un ejercicio mm, de cómo hacer esto. Y lo que yo quisiera hacer con ustedes ahora es un ejercicio de relajación y conciencia plena. Hemos hablado de que las personas necesitan tener creencias saludables, necesitan, por ejemplo, en el caso del migrante, pues necesita cerrar duelos. También la persona que ayuda necesita manejar el estrés de la ayuda, ¿ya? Porque cuando uno ayuda y aconseja a personas migrantes, uno puede escuchar historias muy tristes, y muchas historias muy tristes. Y el consejero también necesita tener tranquilidad, tener paz en su cabeza al final del día, porque si no, le explota la cabeza, ¿ya? Y se deprime junto con las familias a las que sirve, ¿ya? ¿Cómo el consejero puede encontrar paz en medio de tanto drama? ¿Ya? En primer lugar, necesita hacer conciencia de sí mismo, ¿ya? Y relajarse. Para eso vamos a hacer un ejercicio de relajación y contemplación en los minutos que nos quedan. Entonces, ese ejercicio comienza con un ejercicio de respiración profunda, conciencia de cómo están los músculos del cuerpo, hacer tensión en las manos y brazos, movimiento de los hombros, movimiento de la cabeza, fruncir el ceño, y después imaginar que van a un lugar relajante, ¿no? Y vamos a terminar con una idea positiva, un mensaje positivo. Yo les pido a ustedes de que hagan el ejercicio conmigo para que ustedes luego lo hagan con las personas a las que sirven, ¿no? Pues, en YouTube hay varios ejercicios de esto, ¿ya? O sea, debe haber miles de ejercicios de esto en YouTube, pero yo quisiera que ustedes lo prueben conmigo ahora, ¿ya? Para que prueben cómo se sienten. Para que ustedes lo profundicen, voy a poner un video de este ejercicio ahí, un video mío en la plataforma para que ustedes también lo puedan ver, pero en general es un ejercicio que van a encontrar en internet, ¿ya? Estos ejercicios ayudan a que la persona pueda relajarse. Entonces, si la persona está muy ansiosa, este ejercicio le va a ayudar. Si está deprimida, también le va a ayudar a relajarse. No es recomendable para personas que tienen ideas suicidas, ¿ya? Para quien tiene ideas suicidas o ha intentado suicidarse, no le conviene hacer ese ejercicio porque lo va a poner en contacto con su tristeza, ¿ya? Para los demás sí le va a ayudar, ¿no? Quien tiene ideas suicidas es importante que primero vaya al hospital a medicarse y luego, después de eso, hace este ejercicio, pero no antes, ¿ya? Porque este ejercicio le va a permitir ponerse en contacto con lo que está pasando por su mente, aunque no sea consciente de eso,
Le va a ayudar a ponerse en contacto con sus emociones, su emoción de ira, de venganza, de tristeza. Por eso, si alguien tiene ideas suicidas, no le conviene hacer este ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces yo les voy a pedir a todos este ejercicio con los ojos cerrados. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos. Si alguien se incomoda que lo vean en la cámara con los ojos cerrados, puede apagar la cámara mientras que hacemos este ejercicio. Ya, nos quedan 13 minutos. Entonces, cierren sus ojos, pónganse cómodos en la silla. Si están un poquito incómodos, muévanse. Si están caminando, tomen asiento. Si hay televisor o radio alrededor, pídanle que lo apaguen por 13 minutos o que no les interrumpan por 13 minutos. Y comenzamos. Entonces, con los ojos cerrados, dejen caer sus manos a los costados. Si tienen las piernas cruzadas, descrúcenlas. Y comienzan a respirar lentamente. Comienzan a respirar lentamente. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Selmira tiene su micrófono abierto, por favor, para que lo cierre. Muy bien, entonces respiramos profundamente. Buenos días. Y mientras que respiran, prestan atención a su respiración. Mientras que hacen este ejercicio, su atención se centra en su respiración. En el aire que ingresa, el aire que sale, tórax que se infla, tórax que se desinfla. Y vamos haciendo el ejercicio con calma y sin apuro. Nadie los apura. Ahora hacen conciencia de cómo están brazos y manos, si están tensos o relajados, y se disponen a relajarlos. Hacen conciencia de los hombros y los mueven de manera circular hacia adelante para ayudar a relajarlos. Ahora hacen conciencia del cuello y dejan que su cabeza ruede la vuelta completa para ayudar a relajarlo. Ahora ya no mueven su cabeza y fruncen el ceño, es decir, aprietan los párpados con fuerza y sueltan. Aprietan párpados con fuerza y sueltan.
Y ahora se van imaginariamente a un lugar que les relaja. Playa, montaña, río, o su casa, lo que ustedes deseen. Se van mentalmente a ese lugar Si otras ideas se cruzan por su mente y los distraen, no hay problema. No tienen que suprimir otros pensamientos. Si la mente se les va en lo que tienen que hacer después de sus clases, no hay problema. Si están pensando que este ejercicio es una pérdida de tiempo, no hay problema. Ponen esos pensamientos a un costado, le prestan menos atención y continúan con el ejercicio. Y ahora se imaginan que están caminando por el lugar elegido. Mejor si están descalzos. Y sienten lo que está debajo de sus pies. Imaginan que se imaginan la brisa en sus rostros. Sienten el calor del sol que abriga pero no quema. Miran el cielo celeste y las nubes blancas. Lo que sienten en sus pies, esa sensación les relaja. Mirar el cielo les da tranquilidad. Sentir el calor abriga sus corazones. Y ahora se imaginan que alguien importante para ustedes que les inspira paz y seguridad les acompaña. Puede ser Dios, papá, mamá, abuelos, amigos. Aparecen y les dicen, todo va a estar bien. No te preocupes, vas a encontrar el camino. Estás en el camino correcto, aunque a veces no lo sientas. Quiero que recuerdes que yo te amo, que yo te cuido y que vivo siempre en tu corazón. Te imaginas que te abraza, te da un beso en la frente, te sonríe, sonríe y desaparece. Tú estás nuevamente solo en tu lugar relajante.
Sigues caminando y sintiendo las cosas bajo tus pies. A la brisa. Todo eso le da paz a tu cuerpo, paz a tu mente. Cuando yo cuente hasta 5, vas a abrir tus ojos lentamente. 1, 2, y vas despidiéndote del lugar. 3, y vas recordando que estamos en clase del módulo de Sociedad Bíblica. 4, y haces conciencia de los ruidos que te rodean. Y 5, puedes abrir tus ojos. Muy bien, ¿quién quiere comentar en 30 segundos cómo se ha sentido? Nos queda 1 minuto con 15 segundos. Sí, realmente hay un espacio de pausa y de poder descansar de toda la tensión que muscularmente uno genera al estar pues concentrado en lo que estamos haciendo y la posición misma, ¿no? En la cual estamos. Siente uno que descansa. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más quiere comentar algo en 15 segundos? Muy bien, este video, sí, te escuchamos, Heraldo. Sí, se siente ese momento pues de descanso. Y pues por un momento lo pensé como si cuando uno se recuesta en su cama y uno descansa por unos 15 minutos. Entonces uno se desconecta de todo y se relaja y como que el cuerpo se recarga otra vez para poder continuar con los quehaceres del día a día. Muy bien, sí, así es. Yo tengo que dejarles en ese instante. La próxima semana comenzaremos nuevamente con este ejercicio y les voy a explicar un poco más su función y sus usos. En realidad es muy, muy importante trabajarlo con nuestra población. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.